bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Como ya les hemos dicho muchas veces, estamos acá tratando de recuperar el material que se produjo en y alrededor del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, la famosa Escuela Documental de Santa Fe. Y en ese plan lo que estamos haciendo es buscar corto por corto, pero además hacer transfer que pagamos con recursos propios a 4K, que es lo que más podemos hacer con estos materiales en este momento, dada la ausencia de un laboratorio fotoquímico. Estos transfer, con la calidad que tienen, pueden eventualmente permitir que los materiales vuelvan al fílmico si alguna vez aparece un laboratorio en el que se pueda hacer ese trabajo. Mientras tanto, la única posibilidad de hacer que este material perdure es esa, porque bueno, muchos de los cortos que encontramos están muy avinagradas, las copias están muy deterioradas y el sentido común indica que es la única forma de garantizar que estos cortos sobrevivan por ahora. Un corto que parecía perdido porque teníamos el negativo original pero estaba totalmente destruido, es Reportaje a un vagón, realizado por nada menos que el más importante guionista del cine argentino, que es Jorge Goldenberg. Goldenberg fue alumno de la escuela, hizo el corto, conservó el negativo en 35 milímetros, pero cuando me lo mandó para revisar estaba ya totalmente hecho pelota, no se podía rescatar nada de allí, salvo alguna cosa de sonido. Hicimos un transfer en baja calidad para poder exhibirlo en la versión televisiva de Filmoteca hace ya un par de años, pero ahora hicimos la versión en 4K, es decir, que se ve mucho mejor que cuando lo pasamos en la tele. Así que lo que vamos a hacer hoy es un poco apoyarnos en la versión televisiva de Filmoteca, de la cual nos tenemos que despedir porque se fue, así como se fue la televisión pública y como se fueron un montón de cosas en estos meses. Y vamos a ver una entrevista que le pudimos hacer en el piso a Goldenberg respecto del corto. Luego de esa entrevista, rescatada gracias a David Fernández, el David, que es el que se ha ocupado justamente de que muchas de las cosas que hicimos para el programa perduren en la web, ¿no? Después de la entrevista con Jorge, entonces decía, vamos a ver la nueva digitalización del corto, el nuevo máster del corto. El corto, y es muy importante subrayarlo, aunque se dice en el copete que vamos a ver, estaba perdido entonces su negativo original, pero la investigadora santafesina Cecilia Folken tenía una copia. Entonces, a partir de esa copia, que estaba en muy buen estado, en bastante buen estado, hicimos esta nueva masterización de Reportaje a un vagón. Para otro momento quedarán otras reflexiones pertinentes, la importancia del tren en los cortos de la Escuela Documental de Santa Fe. Este filme en particular, se dice en el copete, es como el reverso, el contraplano del Tire 10. Pero bueno, eso lo comentaremos en otro momento o aparecerá incluso comentado en el copete. Vamos entonces por un instante con Roger Cosa a Filmoteca Temas de Cine, el programa para entrevistar a Jorge Goldenberg, y luego vemos el corto Reportaje a un vagón. Su realizador es nada menos que Jorge Goldenberg. Jorge Goldenberg es, ustedes seguramente lo conocerán o habrán visto alguna película en la que él tuvo que ver, porque es el guionista más importante que ha tenido el cine argentino. Lo que pasa es que lo vamos a trasladar, no me hago responsable. Lo vamos a trasladar a su prehistoria, que es justamente como alumno del instituto, ¿no? Sí, efectivamente, desde el año 1961. Ha pasado un cierto tiempo para no... Los que nacimos en los 60 no pensamos que haya pasado tanto tiempo, así que estamos más o menos en sintonía. Bueno, pensá que es la época en la que había servicio militar, por ejemplo, que me costó un año, el año 62 yo tuve que dejar el instituto por un año para incorporarme a la fila de la patria. Bueno, pero volviste. Volví. La película no está dentro de la currícula del instituto, no es una película que fue parte de la cosa programática. No. Lo que pasa es que
la cosa programática era muy difícil de cumplir. Claro. No era fácil hacer una película en el Instituto de Cine de la universidad. No había presupuestos, no había equipamiento. Entonces, el organigrama, esas cosas que le gustaba a Fernando Birri, era muy hábil para organigramas, había dividido el sistema de graduación en dos circuitos. Uno que se llamaba un poco pomposamente circuito escuela y el otro aún más pomposamente circuito profesional académico. Para graduarse en el circuito escuela había que hacer un corto de 16 milímetros y para el otro circuito profesional académico uno de 35 milímetros. Solo que no se podía producir. O sea, la teoría estaba bien, fallaron los recursos. Fallaron los recursos. Pero yo conseguí, por ejemplo, gané un concurso de proyecto del Instituto de Cine que me permitió comparar el negativo y tener para los mínimos gastos de producción. Los equipos los ponía la universidad. Los equipos los ponía la universidad, pero eran equipos muy precarios. Quiero decir, las cámaras eran cámaras Bolex con rollo de 3 minutos. ¿Acuerda? ¿Acuerda? Acuerdo. Y no había moviola 16 milímetros fuera de las moviolas, unas moviolas checas portátiles que llamaban Meopta, que se manejaban a mano. No había una moviola de 16 milímetros. Entonces había que hacer todo un trabajo artesanal de cálculo, primero que lo hacíamos en Santa Fe, y después conseguir aquí algún lugar donde hubiera una moviola que pudiéramos sincronizar imagen y sonido. Era muy, muy laborioso todo. El Carlos Ballina, que hizo la Escuela de Cine de La Plata, que era la otra, ¿no?, gran escuela de marco académico que tuvo la Argentina en esos años, me decía que una consecuencia casi natural de esas condiciones de producción era que se tenían que volver ustedes un poco los campeones de la voz en off. Sí, bueno, claro, ¿no? Por ejemplo, no teníamos modo de sincronizar. Y en Achero nomás, que ustedes han visto, teníamos lo que se llama un motor de velocidad constante que nos aseguraba 20 segundos de sincro. Un ratito de sincro. Algo de sincro que después había que inventar en la edición. Sí, yo me acuerdo cuando hicimos el transfer que pasamos de Achero nomás el año pasado, que te llamé para preguntarte, Jorge, el sincro, no, me dice el sincro, no, olvidaste, no van a poder. Y tampoco teníamos Nagra, el Nagra ya se había inventado, pero nosotros no teníamos. El sonido de reportaje de un vagón, los ruidos del tren y demás, lo grabé con un geloso a batería. Un geloso, aclarémosle al público presente, era un grabador de cinta abierta, sí, ¿no? Cinta abierta, chiquita, portátil, en uno de los pocos grabadores a pilas que se podían llevar porque no teníamos. Y la voz en off, bueno, se grabó aparte y demás, pero no teníamos ese equipamiento que ya existía en el mundo, y ya existía en muchos lugares, pero no lo teníamos, ni teníamos la capacidad económica de alquilarlo, porque hubiese sido una locura. Lo que teníamos era una especie de irresponsable actitud. Dije, podríamos con todo. Pero qué bueno que la tuvieron, porque así existen películas como esta, ¿no? Es como la contrapartida, digo, vos la película la dedicás al Tiredié, por otra parte. Sí, que era mi referencia entonces. Y es interesante porque acá, a diferencia del Tiredié, en donde por supuesto el tren es una amenaza, para los niños eso que hacen esa cosa espantosa, ¿no?, que es ir a mendigar monedas saltando arriba de un puente del que se pueden caer en cualquier momento. Acá lo que se ve es el interior del tren. Sí, claro. Yo había hecho un viaje previo. Es el contraplano, digamos. Yo cumplí con la ortodoxia de la época y de la escuela, que hice un viaje previo, hice un fotodocumental, saqué no sé cuántas, cientos de fotos, y sobre todo una prospección de cómo reaccionaba la gente con la presencia de un extraño que está sacando fotos, por ejemplo, porque íbamos a ir con 2 cámaras, ese era el proyecto, y resultó que a los 20 minutos es como si lo estuviéramos, era todo muy, muy, muy normal, ¿no? Contame, ¿qué se entendía por fotodocumental? Se entendía una especie de un registro fotográfico
lo más aproximado posible a la imagen que uno podía tener del film que iba a ser. Como era una escuela documental, entonces los lugares, los espacios y los personajes que iban a ser tratados eran seguidos y fotografiados y con textos. Es decir, era narrativo. Eran narrativos, sí. Era un narrativo. Yo, por ejemplo, este fotodocumental, del cual deben quedar en casa 3 fotos, o 5, me dio un poco la clave, si tal cosa ocurriera en la película, de que se trataría de una película de atmósfera, de tiempos. Los distintos momentos de esa larga... Y así como de alguna forma la voz en off está impuesta por las condiciones técnicas, ¿de qué manera trabajar con el fotomontaje llevaba justamente a condicionar luego el montaje o no? No, para nada. No, para nada. Era una referencia. O sea, no funcionaba como un guión técnico. No, de ninguna manera, porque además, en el caso este en particular, el material era muy cambiante. Claro. Es decir, era un viaje en tren. Y el interior y además tenía que ser para a los fines del corto y conservar unidad, tenías que filmarlo en ese solo viaje. En ese solo viaje, claro. Por ejemplo, yo fotografié, cuando hice el fotodocumental, yo fotografié la llegada, que es una de las secuencias que me gustan todavía de la película, la llegada al pueblo de Herrera, que es como el reverso del Tire 10, porque el contracampo. Es el contracampo del Tire 10, que llega al andén y están los vendedores y demás. Es un largo traveling, porque usan los planos que filmaron Diego y Gustavo, Bonacina y Morris. Eso obviamente yo no sabía que iba a ser de esa manera, pero sí tenía fotografías desde el tren que me dijeron, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Y digamos, trabajaron a 2 cámaras, para poder tener más material, porque si no estaba jugado en el tiempo ese, no hubieras podido. El personaje que haría la voz, digamos, que es alguien que te lo grabó después. Marta Gam, la actriz. Claro. Porque el directo no te sirve, el directo no te servía, o sea, vos lo habrás registrado como para armar el guión. Es una edición de varios registros. Ahí va. El texto es una edición de varias entrevistas. ¿Pero al mismo personaje o a varios? A varios. Ah, ok. Sintetizaste en uno. Exactamente, okay. A varios. Incluso en algunos casos yo ni siquiera tenía el registro sonoro, sino que el apunte y demás, porque digamos que si yo tuviera que arriesgar alguna síntesis temática, diría que el tema que da vueltas por allí es la migración interna, ¿no? Gente que se desplaza, que va, que viene, etcétera. Y es de lo que se habla además en el off. Un poco de lo que se habla. Claro, que da una explicación para la presencia de esa gente en el vagón, en el tren. ¿Dónde se vio Reportaje Un Vagón? Se vio además de las semanas que organizaba el Instituto de Cine de la Universidad, se vio en un festival de cine de cortometraje en Córdoba en el año 64, donde vino un miembro del jurado era McLaren. Ah, mirá. Era Norman McLaren. Es que es desconocido para mí. Yo vivo en Córdoba. Sí, pero es McLaren estuvo en Córdoba. McLaren estuvo en Córdoba. Si no me equivoco, es en el año 64. Si no le erró mucho, pero uno puede buscar. Después ganó un premio en un festival también de cine argentino y latinoamericano en La Plata, en la Universidad de La Plata. Se vio ahí. Y no mucho más, no sé. Cada vez que había una movida del instituto, se proyectaban las películas que había. Claro. No eran tantas. Sí. Bueno, eran más de las que uno piensa, ¿viste? Porque con el tiempo se han perdido tantas que da la sensación de que no hubo ninguna casi. Vos me contaste en un momento que habían armado una distribuidora de cortos. Sí, claro, eso fue el año 66. Hablo como si estuviera hablando de las cavernas. No, es 2 años antes que naciéramos nosotros. Así que, de vuelta, no hace tanto. Como teníamos había y sigue habiendo mucha dificultad para la distribución de los cortometrajes y de esta producción muy independiente,
Eso persiste. Tomamos, por eso digo, tomamos un poco la iniciativa de juntar a los cortometrajistas, etcétera, Martin Shore, Simon Feldman, que era hermano de Martín, Sí. Nicolás Sarkis, Lita Tantich, Tantich y Pablo Sir. Sir, y nos pusimos de acuerdo a hacer una distribuidora que se llamó DIRA, Distribuidora Independiente de Realizadores Asociados. Alquilamos una oficina en la calle Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle. Y el plan era ir a ofrecer esto en circuitos alternativos, clubes, etcétera, etcétera. Y nos movimos, sobre todo Lita y yo, que además éramos los que habíamos firmado el contrato de alquiler, dato no menor, para que esto funcionara. Y durante un tiempo más o menos funcionó, pero después algunos realizadores, cuyo nombre omitiré, organizaban proyecciones y no le liquidaban a la DIRA, que éramos Lita y yo, nadie más. Y tuvimos que, antes de que nos ejecuten, la propiedad de mi casa, o sea, que además era de mi mujer, estabas en el horno, Berta, sí, excelente. Era la garantía del alquiler. Y es más, creo que el último esfuerzo, el último intento lo hice en Nueva York, en el año 67, en octubre del 67, todavía en esa época existíamos, porque me llevé el catálogo porque me iba a encontrar con una mujer que tenía una distribuidora de películas del tercer mundo. Sí. Ann Lupton se llamaba esta mujer. Sí, y bueno, a lo mejor le vendemos algo. Además la experiencia de ustedes no era traída de los pelos, porque por ejemplo es la misma movida que en Nueva York justamente armó Mecas con Anthology, ¿no? Con la cooperativa del cineasta. Supongo que algo de inspiración de ahí deben haber tomado. No recuerdo, porque creo que yo no había visto las películas de Mecas en ese momento, así que pero hizo eso mismo, es decir, juntó a varios realizadores para armar un catálogo y bueno, fue a tratar de mover todo junto. Lo mejor de esa experiencia fue, y creo que fue en el año 67, que organizamos proyecciones regulares en la sala, lo que era la sala Planeta de teatro, ahí en Suipacha, en una galería. Había un teatro un teatro que funcionó mucho. Hicimos una programación semanal de cortos con la presencia de los realizadores y empezó a venir gente. El compromiso nuestro era que hubiera por lo menos un realizador en cada proyección. Y empezó a venir gente y nos cortaron el ciclo porque la sala no estaba habilitada para cine sino para teatro. Pero funcionó 4 semanas, estuvimos con cortos, con una programación semanal realmente muy que funcionaba bien. Bueno, cada vez que realizadores o directores de festivales o emprenden una cosa de este tipo, creemos incluso que estamos descubriendo América, ¿no? Y hay un montón de experiencias previas que han llevado más o menos al mismo lugar. Ahora es tal vez más fácil la difusión por las cosas digitales, ¿no? Por las herramientas digitales, pero en ese momento la única era la proyección del fílmico. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y por facilitar el material. Además me alegra mucho que la película, para bien o para mal, digamos, de mi nosotros creemos que para bien funcione. Y nos tenemos que comprometer a pasar alguna vez Regreso a Fortín Olmos. El año que viene sin falta. Nosotros hemos dado Achero nomás y corresponde dar su natural continuación. Sí, 40 años después. ¿Qué pasó con ese? Salimos a los caminos con Patricio Coll. Vamos a ver entonces Reportaje a un vagón, realizada por Jorge Goldenberg.
Ya pasamos Eres. Después para en Casares. Es largo el viaje. Hacía ya como 11 años que faltaba de Santiago. Y ahora vuelvo. Mi marido ya está allá, en lo de los padres. Él de oficio metalúrgico. Vivíamos en Buenos Aires, en Bernal. Al principio nos iba bien. Nos compramos la prefabricada. Pero después las cosas se empezaron a poner feas. Tenía trabajo nada más que 2 o 3 veces por semana. Y no nos alcanzaba para nada. Si hasta el patrón le dijo que no le convenía. Con los 3 chicos. Son porteñitos los 3. Si me vieron más chico. Estaba flaco como un palito. No nos alcanzaba para darle leche todos los días. Y entonces decidimos volver al campo. Mal que mal nos vamos a arreglar. Alguna vaquita. Pero la prefabricada no la vamos a vender. Vaya uno a saber, cuando los chicos sean más grandecitos. Me quedan una hermana y un hermano en Buenos Aires, más chicos que yo. A mi hermana ahora le va bien. Trabaja en la casa de un militar, comandante creo. Vestidos que ya no usa, pero nuevitos. A mi hermano lo veo muy poco. Él se vino a Buenos Aires para la contrición y después no quiso volver a Santiago. La nena está muy pegada a mi marido, ¿sabes? Él le hace muchas fiestas, de meses todavía. Si una de esas él no le da un beso a la noche, ella no se quiere dormir. En el viaje no me ha dormido nada, y así me la acostumbra mal. Desde chiquita le empezó a dar vino en la comida, y ahora si no le dan un poquito de vino, no come.
A mi marido lo conocí en el pueblo. Yo lo conocía desde muy jovencita. Todos lo conocían porque era el novio de la hija del comisario. Pero un día él se tuvo que ir a buscar unos animales lejos, como a 5 leguas, y dijo que no iba a volver como por 2 días. Era un viernes. El sábado hubo baile, un baile grande. Venía mucha gente. Bueno, la hija del comisario se puso a bailar con uno que nadie sabía quién era. Y en eso no se aparece mi marido. Mire que yo lo conozco bien, y es muy bravo. Me quiere creer que no hizo nada en el momento. Pero cuando terminó el baile y la hija del comisario se fue con el otro, mi marido los siguió. Y donde cruza el camino que va para Santiago los atajó. A ella no le hizo nada. Mi marido es muy hombre para andarle pegando a mujeres. Pero al tipo le dio una paliza hasta que se disparó. Después se fue y a la mujer no le dijo nada. Usted sabe que al otro día lo mandaron llamar de la comisaría. La hija del comisario le había dicho al padre que mi marido le había pegado a ella. Pero con él no se van a meter así nomás. Llegó a la comisaría y pidió que la hija del comisario repitiera lo que había contado en la cara de él. Pero la otra no apareció. A mi marido no le hicieron nada. Después me conoció a mí. Con la nena, yo sabía que iba a ser mujercita, antes de nacer ella. Resulta que yo estaba embarazada como de 6 meses y tuve un susto muy grande. Mi marido mató a un tucumano en una pelea, delante mío. Entonces la comadre me dijo, si no perdiste a la criatura, es porque te van a hacer mujercita. Si fuera varón, de seguro lo perdía. Y fue mujercita nomás. Ese viejo vende de todo. Ahora vende lapiceras y pisos. Cuando yo hice el viaje para el santo de mi mamá, vendía de esas virgencitas que vienen como en un globo con agua, ¿vio? Y que si uno las da vuelta cae como nieve. Yo le compré una. Mira qué linda. Y me costó 80 pesos.
a las 10:30 como de costumbre. Fue la hora que llegué. ¿Quién se la espera? A mí me esperan 3. Con las 6. Cuando me vine del norte traía alforjas todas llenas de algarroba y alfeñique, peperina y hierbabuena. Un ponchito todo hilacha, regalo de mamá vieja, se me metió en las alforjas como si fuera una queja. La pucha que traía mucho cuando me vine del norte, que vientos me castigaron para dejarme tan poco. ¿Sabe lo que me pasó cuando viajé para el santo de mi mamá? Me perdí. Ahora me da risa. Resulta que yo desde chiquita sabía llevar las vacas hasta el arroyo y las dejaba allí. Después las iba a buscar. Las encontraba por las huellas. Esta vuelta salí a buscarlas y no las podía encontrar. Por ahí me pareció ver unas huellas y me fui derechito. No sé cuánto caminé y no las encontré. Les gritaba, las llamaba y después empecé a caminar para cualquier lado. Me asusté. Quise volver a las casas, pero no sabía cómo. Se hizo todo oscuro. Me senté en el suelo y me tapé la cabeza con el delantal. Me decía, tenés que pasar la noche. Mañana de día te vas a orientar. Cerré fuerte los ojos y me quedé bien quieta. Pero ni bien me acomodé, empecé a sentir ruidos, como de bichos, de lechuzas, qué sé yo. Y me acordé de los chicos. Entonces me dio una tristeza y me puse a llorar. Viera, yo tan grandota y llorando. Y en eso sentí atrás mío como unos ruidos y me doy vuelta. Había un chico. Usted sabe que no le pude decir nada. Y el chico tampoco me decía nada. Y empezó a caminar. Entonces le grité que se vuelva, que me diga cómo puedo llegar a las casas. Pero él no sabía. ¿Sabe lo que hizo? Me llevó a la casa de él.
Y ahí pasé la noche. Me daba una vergüenza. Hacía 11 años que faltaba de Santiago y ahora vuelvo. No vaya a creer que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Yo que debo estar un poco más vieja nomás. Espero que mi marido haya venido a la estación a buscarnos, porque con los 3 chicos, ¿cómo voy a hacer? Y todas las valijas y los bultos que llevamos. Me he llevado todo, todo. Pero la prefabricada no la vamos a vender. La hemos dejado allá y vaya a saber. De vuelta en Santiago.
Vaya uno a saber si es para mejor o para peor. Métale otra, guitarrero, que la noche es larga y hay mucho tiempo para llorar.